que era como la instancia de la Iglesia Católica para la acción social. En ese contexto, don Lorenzo, motivado por el padre Pedro Velázquez, el líder social de esa década, sin lugar a dudas, creó lo que llamaron la UTEC, la Unión de Empresarios Católicos. Y cuando llega un grupo de empresarios, algunos de Italia, de Francia, de Alemania, etc., se reúnen con otras personas, y don Clemente Serna y don Lorenzo, que en ese momento ya eran grandes amigos, decidieron incorporar esta asociación que ya había creado a la UNIAPAC, que es el organismo internacional al que pertenece. Entonces estamos hablando de que la UCEM tiene 55 años en México y una experiencia desde el momento de su origen de lo que es el concepto de la responsabilidad social empresarial. 20 asociaciones, 26 asociaciones en la actualidad, hoy existen 26 asociaciones UCEM en este país, de las cuales 21 están jurídicamente constituidas, 5 están en ese proceso de constitución, tienen un periodo de gracia de 2 años. En la historia de la UNEPAC se han organizado 24 congresos mundiales y la organización a nivel internacional pues ya tiene 81 años de experiencia internacional y tiene en su ideario y en su fundamento para la promoción de la actividad propia, que define muy rápido la misión, tiene en su base el pensamiento social cristiano como el inspirador para llegar a proponer un esquema de empresa, un proceso de responsabilidad social empresarial y un contagio al medio empresarial para que la sociedad vaya siendo, como hoy por hoy lo decimos, una sociedad más humana, más justa y más fraterna. Nuestra misión, híjole, claro, luego a veces dicen que cuando uno me ha tocado estar en ese canal y a uno le dicen el verdugo del tiempo, que tiene razón, no, bueno, simplemente leo lo que es nuestra misión. Decimos nosotros que en la UCEM buscamos unir, orientar y motivar al empresario y al dirigente de empresa, porque hoy por hoy no solamente hay empresarios y dirigentes de empresa, ¿sí? Para que a la luz del pensamiento social cristiano se comprometan primero a su mejoramiento personal. Lo que buscamos es que haya una transformación personal. Segundo, la transformación de su negocio. Tercero, la transformación de su empresa y del medio empresarial, es decir, haya un contagio a otros. Y por último, de esta manera poder contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más humana y más fraterna. Hemos definido ya un concepto de responsabilidad social y un concepto de empresa. Me lo brinco para pasar a lo que me parece que sería mucho más interesante, porque toda esta información de la asociación la pueden encontrar por internet y próximamente estaremos justamente celebrando el siguiente Congreso Internacional de Unión, en donde vamos a presentar ya nuestras 13 herramientas de aplicación práctica para medir el grado de avance en materia de responsabilidad social empresarial. Quiero hacer mención entonces, con este tercer punto muy rápido, a 3 aspectos que me parece que son de gran trascendencia para lo que nos ocupa. Primero, el papel de la ética en la forma de gestión. Ya lo mencionó María Luisa, este es un elemento fundamental. Cuando yo recibí por primera vez la invitación a participar en este foro, lo que entendí sobre la temática es que había que tratar algunos elementos que pudieran servir de reflexión para el proyecto de una escuela de negocios en una universidad católica. Y me encantó el proyecto. Yo dije, este tema sería interesantísimo dialogarlo no solo en esta universidad, sino en muchas universidades más, pero no solo ahora, sino que sea motivo de una acción programática en los próximos, por lo menos yo diría, 5 años. Lo primero que se me vino a la mente fue el libro del doctor Michael Norton, que entiendo que Jorge lo conoce también, cuyo título, al traducirlo al español, lo tradujeron como Administremos tomando en cuenta nuestra fe, aunque para mi gusto el título podría haber sido mejor de esta manera: Administremos como si la fe nos importara. Michael Norton es director del Instituto John Ryan, profesor asociado de la Universidad de San Tomás en Minnesota. En su obra, Norton dice: tanto la administración como la educación han perdido de vista las razones fundamentales por las cuales se hacen negocios.
hemos sido educados y entrenados, usualmente por omisión, para trabajar bajo la idea de que la fe está en una categoría completamente separada de nuestro trabajo. Su inquietud no es otra cosa que recordar que en las empresas se puede establecer el nexo entre la convicción de fe y la administración del negocio. Dicho de otra manera, comparto la convicción de que desde nuestras convicciones fundamentales se puede construir una forma de gestión empresarial. El asunto es superar el racionalismo de la modernidad que nos ha inyectado la idea de que hay una separación entre la fe y la ciencia, la fe y la vida, la fe y la actividad productiva. Y como consecuencia lógica de este racionalismo moderno y ahora postmoderno, vivimos una separación teórica y práctica entre la ética y la vida cotidiana en prácticamente todos los ámbitos. Este es el gran reto que tenemos que, en un proyecto educativo de una naturaleza, volver a la ética, pero una ética que reconoce la centralidad de la persona. Dicha ética es la que emana del mensaje del Evangelio de Cristo. Algunos la han llamado pensamiento social cristiano o doctrina social cristiana. Para mí sería algo muy interesante que en una escuela, una facultad de negocios y de economía, tenga dentro de su programa los contenidos propios de la doctrina social cristiana, porque aquella persona que salga de ese programa tendrá ya, como yo lo digo, una lente distinta para poder entender la realidad a la que se va a encontrar. En efecto, me parece que la doctrina social cristiana es esa ética que surge de la relación entre la exigencia del Evangelio con los problemas del ser humano en sociedad, en especial con la vida económica. El Papa, Benedicto XVI, en esta encíclica que ya se ha mencionado, dice, número 45, las exigencias morales más profundas de la persona tienen importantes efectos beneficiosos en el plano económico. En efecto, la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, pero no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. Creo que somos testigos del fracaso de una economía que pretendía librarse de toda ética y veía en las ganancias lo más inmediatas posibles el único objetivo de la actividad económica. El otro punto, con esto termino, el otro punto es perder la ética y por lo tanto perderle el sentido a lo trascendente es querer quitar de la vida todo el sentido. Es decir, me parece que hay una gran tendencia, yo le llamo aquí la tendencia hacia la pérdida del sentido de Dios. Mientras cada vez hay esta lucha y esta búsqueda por el sentido espiritual, y ahí hay un librito que son más o menos 1200 páginas, que se titula, no he visto la traducción en español, pero es muy interesante, se llama La teoría de la U. No sé si ustedes lo han logrado por ahí encontrar, se me recomienda. Claro que es una bica de este tamaño. Pero lo único que dicen estas personas que han puesto este libro, que han escrito este libro, es haciendo un diagnóstico de la tendencia de la cultura en la humanidad de hoy, del siglo XXI, es que la mayoría tiende a la búsqueda del sentido de lo trascendente, de la espiritualidad. El resorte, por eso le llaman la teoría de la U, porque dicen la humanidad empezó, como el rasgo de la U, en la parte de arriba, con un gran sentido por la trascendencia, pero vino decayendo la edad media, la edad moderna, etc. Y cuando llegó a su punto más crítico, que estos autores dirán es el momento de la posmodernidad, hay como una especie de resorte. Ese resorte es la espiritualidad. La espiritualidad entonces es hoy por hoy como una tendencia. Sin embargo, que en eso hay un supermercado de cosas. Aquí el punto es cómo no perderle sentido a la actividad personal, a la vida en concreto, pero también a la vida de fe y a la actividad productiva y profesional. ¿Cómo no perderle sentido? Mi respuesta es a través justamente de la búsqueda de la espiritualidad. Uno de los puntos, ahora sí es en serio, uno de los puntos que hemos reflexionado en la UNIAPAC, en la UCEM, en el ámbito nacional e internacional, es una pregunta. ¿Y el empresario de dónde toma su fortaleza para el día a día, para continuar con esa vocación?
Y la respuesta que nos hemos dado después de una reflexión de ya casi 5 años han sido 2 respuestas. Primero, de su actividad y capacidad de servicio. Y eso se traduce en una actividad concreta de generación de riqueza, de generación de empleo, de generar condiciones favorables para todas las personas. Lo desarrollo más ampliamente aquí, pero solamente les dejo eso. Y la segunda respuesta es a partir justamente del cultivo, del cuidado y de la atención a la vida interior, a su propia interioridad, es decir, a la espiritualidad. Cuando no hay estos 2 elementos, el empresario le pierde sentido a su actividad y entonces el único afán que tiene enfrente es, como dice Juan Pablo II en este discurso que mencionó María Luisa, es el afán desmedido del lucro. Es el riesgo que creo yo hoy por hoy tenemos en la actualidad en el ámbito productivo. Ojalá que la escuela, la Facultad de Negocios y de Economía en esta universidad le imprima un sello tal a las personas que pasen por ahí, que empiecen a construir nuevos modelos de desarrollo económico que estamos requiriendo el día de hoy. Muchas gracias.